dictan los demás. Entonces, el Pentateuco. En resumen, el Pentateuco es la primera parte de la Biblia, tanto cristiana como hebrea. Es decir, tanto judíos como cristianos estamos de acuerdo en esto que yo les estoy hablando. Solo que en la Biblia hebrea no se le llama Pentateuco, sino que se le llama Torá. Así es como se le llama. Y está compuesta la Torá o el Pentateuco, que son exactamente lo mismo, ahí de una vez vamos aclarando ciertos términos, está compuesto por 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia reciben ese nombre de Pentateuco. ¿Cuál es el significado de la palabra? Entonces nosotros definimos el Pentateuco como los 5 libros de Moisés o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, el término Torá, esto es lo que significa Pentateuco, ahora el término Torá tiene muchos significados que tienen que ver con lo mismo. Podríamos decir que de hecho son sinónimos de una misma palabra. Todos ellos significan o tienen que ver con la palabra enseñanza, instrucción, guía o doctrina, que es lo que significa la palabra Torá particularmente, ¿sí? Al traducirlo, tiene todos estos sinónimos, todos estos significados que tienen que ver con la misma cosa. Y es conocida popularmente por el pueblo judío como la Torá escrita. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? Ahí ya como que más de uno se perdió y me puede preguntar, ¿cómo así que Torá escrita? O sea, ¿que Torá también hay hablada? ¿A qué te refieres con eso? Y bueno, sí hay varios tipos de Torá, ¿bien? Pero aquí lo que nos concierne a esta serie de estudio es la Torá escrita. Más tarde, los judíos de Alejandría que tradujeron ahí vamos con otro término, la famosa Septuaginta. Si ustedes toman una Biblia de estas, cualquier Biblia, y ustedes ven las primeras páginas, generalmente nadie lee las primeras páginas. Entonces, en esta Biblia, por ejemplo, ahí te habla acerca de esta versión de la Biblia está basada en qué traducciones, en qué manuscritos, en qué libros en particular. Espérenme porque esta nueva traducción viviente tiene mucha introducción y entonces llega un momento en el que uno no sabe ni dónde la está escribiendo. Entonces voy a tomar esta, que es bastante gordita, que es la Biblia de Estudio Palabra Clave con diccionario de hebreo y griego. La recomiendo, por cierto. Entonces, aquí dice antigua versión de Casidoro Reina 1569, revisada por Cipriano Valera en 1602. Así de antigua es la Biblia. Y cuando nosotros estamos leyendo como las notas explicativas, iniciando la Biblia, espérenme, miro a ver si esta la tiene por acá, dice en qué manuscritos fueron tomados. Entonces aquí dice que esta está basado en el Textus Receptus, que lo encantan como TR, TM, en los pies de página significa texto masorético. Encuentran acá en siriático rollos del Mar Muerto y encuentran desde luego la Septuaginta. Entonces, coloquemos mi Biblia por aquí, una encima de la otra. Entonces, ¿qué es entonces la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción griega koiné. El griego koiné era el griego del pueblo, es decir, los que sabían griego en aquella época, estoy hablando del primer siglo, tanto antes como después de Cristo, los que sabían griego koiné. Por supuesto, había otro griego que era para los estatus más elevados, que era totalmente diferente al griego koiné. Digámoslo así, griego del pueblo y griego gomelo, por así decirlo, ¿no? Entonces, el griego koiné es el griego más antiguo de los libros de la Biblia hebrea, traducida a mediados del siglo III antes de Cristo. Entonces, la Septuaginta es la traducción al griego más antigua de la Biblia hebrea, es decir, del Antiguo Testamento, que fue traducida a mediados del siglo III.
Entonces, ya hablamos acerca de qué es Torá, qué es Pentateuco y qué es Septuaginta. Ahí ya aclaramos varios términos. ¿Y qué hicieron los que tradujeron la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento? Entonces ellos emplearon el vocablo nomos, que significa norma, estándar, doctrina, y más tarde se llamaría ley. Y aquí es cuando las Biblias griegas y latinas iniciaron la costumbre de llamar al Pentateuco la ley. Entonces, por eso al Pentateuco se le llama la ley. Por eso al Pentateuco se le llama la norma, la doctrina, el estándar. Bien, ahora la gran pregunta, la pregunta del millón es, ¿quién lo escribió? ¿Quién dicen ustedes que escribió? Participen ahí en el chat. ¿Quién dicen ustedes que escribió el Pentateuco? Estos 5 libros. ¿Nadie? No todos a la vez, chicos. Sí, no todos a la vez. ¿Hay alguna pregunta por ahí de casualidad, Jotaru? Sí, claro, profe. Teddy Fernando pregunta, ¿los versículos de la creación sí están en orden cronológico o los escritores de la Biblia lo hicieron basados en otro contexto? Los versículos de la creación, estamos hablando de en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ese orden en particular. Porfa, acláranos en el chat. ¿A qué te refieres con el orden de los versículos de la creación? Porque la verdad no sabría decirte. No sé a qué te refieres, mejor dicho. Mientras tanto, vamos a la pregunta. Bueno, entonces muchos dicen que, Carla dice que fue Moisés. Yo soy Steph, dice que fue Moisés. Rocío dice que Moisés. Ok, de acuerdo. Entonces, ¿quién escribió el Pentateuco? La tradición histórica y el testimonio bíblico, o sea, tanto la Biblia como la tradición, ya sea oral o escrita, nos dice que Moisés es el autor de Génesis. Por ejemplo, si ustedes van a leer Marcos 12, 26 o van a ver Lucas 24, 27 o Juan 1, 45 o Romanos 10 o van a ver Segunda de Corintios 3 en el caso de Pablo, por ejemplo, tanto Romanos como Corintios, van a decirte que el autor de Génesis es, por ejemplo, Moisés. Por supuesto, Moisés no había nacido cuando todos los acontecimientos ocurrieron, lo que indica que Moisés tuvo que utilizar fuentes externas para registrar lo que hoy leemos en Génesis. ¿Eso tiene algo de malo? No, eso no tiene nada de malo. Que él haya usado fuentes externas para redactar lo que hoy conocemos nosotros como el Génesis, o lo que nosotros conocemos como, bueno, hablemos del Génesis particularmente, no vayamos todavía con los otros libros de la Biblia. ¿Listo? Ay, ¿cómo así que otros recursos externos? Entonces me va a decir, ¿ves? Entonces Moisés se plagió de los asirios y de los babilónicos y de los egipcios para crear todo lo que conocemos nosotros de la Torre de Babel y de la creación y del diluvio y todo eso. No. Párale ahí un poquito. Cuando hablamos de recursos externos o de fuentes externas nos referimos no solamente a otros escritos, sino que nos referimos también a la tradición oral del pueblo judío, del pueblo israelita, del pueblo hebreo, ¿sí? Tanto así como entrevistar a tu madre, entrevistar a tus hermanos, entrevistar a tus primos, entrevistar a tus amigos acerca sobre la tradición que encontramos recopilada nosotros en Génesis, ¿de acuerdo? Ahora, hay eventos catastróficos o hay eventos mundiales como lo fueron la Torre de Babel, como lo fueron el diluvio, como lo fue desde luego la creación, ¿cierto? Que encontramos también registradas en otras tradiciones. Si nosotros vamos más al norte, encontramos en Mesopotamia tabletas como la tableta de Numa Elish, como la tableta de Atrahasis, como la tableta de la inundación ugarítica, como la tableta del arca, como la tableta de los reyes sumerios, entre muchísimas otras tabletas donde te hablan acerca de la creación y donde te hablan acerca del diluvio, según su cosmogonía, ¿sí? Según su cosmovisión. Cuando hablo de cosmogonía estoy refiriéndome al origen de los tiempos, a la creación, cómo fue creada la Tierra. Eso es lo que significa o lo que se dedica a estudiar esta rama que se llama la cosmogonía.
Bien, entonces encontramos muchos paralelos entre la tradición mesopotámica egipcia, o más bien Medio Cercano Oriente Antiguo, con Israel, que también forma parte del Mediano Cercano Oriente Antiguo, el Medio Cercano Oriente Antiguo, o el Antiguo Cercano Oriente, como muchos lo conocen, el famoso ACO. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar que entre las tradiciones se comparte un núcleo común de muchas de las historias que encontramos nosotros recopiladas en Génesis, pero eso no implica necesariamente que haya habido un plagio de uno o de otro, sino que simplemente ambas tradiciones recopilaron esa información y asimismo la interpretaron según su cultura y según su teología. Si le preguntabas en Mesopotamia, por ejemplo, a los babilónicos, ¿quién creó todo lo que tú ves? Entonces te van a hablar de una historia de cuando Marduk pelea con Tiamat y entonces Marduk finalmente asesina a Tiamat y divide y toma la piel de Tiamat y entonces crea una lámina impermeable para dividir los cielos de la tierra y Te van a contar todo lo que encontramos recopilado en la tableta conocida como Enuma Elish. Si le preguntas a los egipcios, entonces los egipcios te van a decir, claro, entonces no, resulta que aquí vamos a encontrar a Geb y vas a encontrar a Nut y vas a encontrar a Ra y entonces el ojo de Ra lloró y de sus lágrimas que cayeron al suelo salieron los seres humanos en cuanto a la creación de los seres humanos. Entonces cada uno con el fin de exaltar a sus dioses crearon el relato, pero todos los relatos tienen un núcleo común. ¿De acuerdo? Ahora, la siguiente pregunta que me hicieron en algún momento en una conferencia fue, bueno, ¿y entonces cuál de todas las tradiciones tiene la razón? Aquí ya interviene la ciencia, la astrofísica, la física, la química, la biología, la genética, la geología, la arqueología, ¿cierto? Si yo voy al espacio o voy en un avión, yo no voy a encontrar la piel de un animal muerto dividiendo los cielos de la Tierra, es decir, la piel de Tiamat, ¿sí? Pero sí encuentro, tal y como la escritura lo señala, cómo el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. Entonces, por supuesto, encuentro más sustento científico y lógico también de los relatos que encontramos en el Génesis que los relatos que encontramos en la antigua Mesopotamia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, vuelvo al tema porque creo que me fui muy allá. Entonces, Profe, dímelo. dale. Pues Raúl pregunta que si las fuentes que utilizó Moisés entonces eran tradiciones orales o ya estarían escritas en ese momento. Ok, esto tiene que ver también con en qué momento fue escrito la Biblia, pero ya vamos para allá. Los recursos que tuvo de primera mano Moisés pudieron haber sido escritos y pudieron haber sido de tradición oral. Más de tradición oral que escritos, puede que sí, puede que no, eso es algo que no lo sabemos. El tema aquí en particular es que lo que es la tradición oral hoy, o como toman la tradición oral algunos hoy, no es lo mismo como tomaban la tradición oral antiguamente. Por ejemplo, en el siglo III antes de Cristo, cuando fue escrita la Septuaginta. Y realmente la tradición, y más hacia atrás, siglo IX antes de Cristo, siglo X antes de Cristo, ya hablo aquí, ya estoy remitiéndome a la monarquía unida de David y Salomón. Entonces, durante todos estos tiempos antiguos, la tradición oral era muy, pero demasiado importante. No se llegaba a cuestionar la tradición oral, era tomada muy en serio, demasiado en serio. ¿Listo? Y era transmitida de generación en generación. Algunos decidieron escribirla, otros decidieron transmitirla haciendo como único recurso su memoria, compartiendo la información. Bien, ¿por qué razón? Porque no todo el mundo sabía leer y escribir. Los que sabían leer y escribir sí la documentaban, los que no sabían, ¿qué tenían? La tradición oral. Bien, así que por eso era tan importante para ellos. Ay, pero entonces durante todo ese transcurso de tiempo alguien pudo olvidársele algo, pudo agregarle algo, pudo quitarle algo.
¿Pudo haber ocurrido? Claro, somos seres humanos. Pero entonces aquí es donde interviene la inspiración divina. Dios guarda su palabra, Dios protege su palabra. Eso como punto número 1. Como punto número 2, habían muchas personas que estaban compartiendo estas tradiciones, de esta tradición oral, y que alguno puede haber dicho, lo que tú estás diciendo no ocurrió así. Las cosas ocurrieron realmente de esta manera. Y esa labor investigativa la hizo inicialmente ¿quién? Moisés, para escribir lo que hoy conocemos nosotros como el Génesis o lo que conocemos nosotros como el Pentateuco. ¿Listo? Pero entonces, sigamos aquí adelante. Nos están lloviendo preguntas, profe. No te preocupes, ahorita nos vamos con una tanda de preguntas. Entonces, Dale. algunas de pronto las puedo ir resolviendo a medida que avanzamos. Entonces, Moisés tuvo que utilizar fuentes externas para registrar lo que hoy nosotros leemos en Génesis. Algunas de estas fuentes pudieron ser de los relatos que como tradición circulaba entre su pueblo, como ya les estaba explicando, lo que les permitía recordar el cumplimiento de las promesas históricas que Dios había hecho con ellos a través de sus ancestros en confirmación de su fidelidad constante al pacto ancestral. Ahora ven lo importante que era la tradición para ellos, porque no, era más que un relato, era la confirmación de que Dios estaba confirmando un pacto, de que Dios estaba cumpliendo sus promesas, promesas históricas que a través de los profetas ya había anunciado. Entonces los hebreos estaban muy prestos porque ya Moisés les había hablado, bueno, esto es más adelante del Pentateuco, ya Moisés les había anunciado las características de un falso profeta. Y por supuesto ahí también estaba metido en la colada Moisés y los hebreos estaban muy presentes, muy pendientes de si lo que Moisés estaba predicando era cierto o no, si realmente lo que los profetas habían hablado, lo de que los patriarcas habían hablado, Abraham, Isaac y Jacob, era verdad y había un cumplimiento histórico o no. Ellos estaban atentos, ellos estaban alerta. Ellos simplemente no estaban ahí como que, sí, me lo dijo, como teléfono roto. ¿Y qué fue lo que dijo? No, ellos estaban realmente atentos a que la promesa histórica y a que el pacto histórico se estuviera cumpliendo. Entonces, de ahí la importancia que le daban ellos a sus tradiciones, ¿no? Entonces, porque esto tenía que ver con su herencia familiar y tenía que ver con su herencia espiritual. Esto era, y de hecho es algo tan importante para el pueblo judío que ellos no podían ser indiferentes a este tema. De hecho, los motivaba en tiempos difíciles, así como hoy en día se nos motiva y nos dicen, recuerda lo que el Señor dice que te sostendrá con tu mano victoriosa. ¿Recuerdan? Generalmente en consejería decimos este tipo de cosas. Pues los hebreos en aquel tiempo recordaban esas promesas históricas cumplidas y eso los motivaba. Eran relatos para no olvidar fácilmente. Así que debemos ver a Moisés. ¿Cómo debemos ver a Moisés? Como un editor y un historiador que fue inspirado por Dios a recopilar todas estas maravillosas historias, todos estos maravillosos relatos, eventos, y reunirlos en un notable texto sumado a lo que ya Dios había revelado de antemano. En cuanto a los 4 libros restantes, esto en cuanto a Génesis, en cuanto a los 4 libros restantes, la tradición y el registro bíblico indica que Moisés escribió la mayor parte del Éxodo. Si ustedes leen, por ejemplo, Lucas 16:29 o Juan 7:19, te va a hablar de eso. Levítico, si ustedes leen Levítico 27, Levítico 7, va a hablarte acerca de la autoría de Levítico por parte de Moisés. Números, si ustedes leen Números 1:1, de ahí en adelante, capítulo 3, capítulo 15, te va a hablar acerca de la autoría de Moisés. Deuteronomio 1:1, por ejemplo, capítulo 5, capítulo 31, te va a hablar acerca de la autoría de Moisés. Bien. Sin embargo, pues obviamente, no hemos llegado a lo que tiene que ver ya con
con la otra parte del Éxodo, ¿sí? Porque obviamente no todos los libros del Pentateuco, no todas las partes del libro del Éxodo fueron escritas por Moisés, porque hay una parte que se sigue escribiendo después de que Moisés se va. Y esa partecita es escrita ¿por quién? Por su sucesor. Es decir, Josué termina de escribir la historia del Éxodo. Bien. ¿Con cuándo fue escrito? Y ya con esto vamos a ir avanzando con el tema del Pentateuco. ¿Cuándo fue escrito? Que eso hay un tema aquí particular, ¿sí? Una cosa es cuándo fue escrito el Antiguo Testamento. Bueno, el Pentateuco, estamos hablando del Pentateuco aquí en particular. Una cosa es cuándo fue escrito el Pentateuco y otra cosa muy diferente, o más bien cuándo fue escrito el Antiguo Testamento, y otra cosa muy diferente es cuándo se estaba distribuyendo el Antiguo Testamento. Son dos cosas diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes de que fuera escrito, plasmado en un volumen, plasmado en un manuscrito, plasmado en un rollo, ya se estaba distribuyendo por esto que les acabo de explicar, que era la tradición oral. Entonces hay que tener en cuenta con esto, hay que tener muy en cuenta esto. Bien, entonces en cuanto al Pentateuco, es seguro que las 5 obras fueron escritas durante el periodo del Éxodo, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio fue escrito durante el periodo del Éxodo, que aproximadamente va del 1440 al año 1400 antes de Cristo, aproximadamente. Bien, ahora bien, algunos académicos llegan a afirmar que el Pentateuco, como lo conocemos actualmente, pasó por un largo periodo de desarrollo hasta llegar a un escrito final. Y por supuesto completo en un volumen como lo conocemos nosotros hoy en día. En algunos de estos periodos, por ejemplo, encontramos nosotros el periodo monárquico tardío, es decir, durante el reinado del rey Josías, que fue a finales del siglo VII antes de Cristo, durante el periodo de cautiverio babilónico, que fue del año 597 al año 539 antes de Cristo, o durante el periodo persa del año 539, terminando el periodo babilónico, hasta el año 332 antes de Cristo. Sin embargo, esto no descartaría la paternidad literaria mosaica del Pentateuco. Bien, una cosa es quién es el autor y otra cosa es quién lo escribió. ¿Recuerdan, por ejemplo, Jeremías y Baruch? Bueno, vamos con preguntas. ¿Qué preguntas hay por ahí, Jotaro? Dale, ¿y qué dice? O sea que puede existir un Pentateuco perdido donde Moisés se basó para escribir el que tenemos, así como el documento Q para escribir los evangelios. Ese es bueno, ya te respondo a esa pregunta con lo que hablaremos acerca de la hipótesis documentaria. Porque seguramente ustedes lo han escuchado. No sé si todos han escuchado lo que es la hipótesis o la teoría documentaria, que intenta reemplazar la autoría o la paternidad mosaica del Pentateuco. Y es importante que ustedes sepan esto, que hacia el siglo XX, siglo XIX, nació una teoría que intentaba dar una explicación acerca del autor, o más bien dar una explicación, no, desplazar a Moisés como autor acerca del Pentateuco, ¿sí? Entonces, Quique, no es que haya existido un primer Pentateuco en el cual Moisés se basó para escribir el suyo. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Él simplemente se basó en la tradición que ya por años estaba circulando entre su familia, entre los hebreos, para escribir el Pentateuco. Mejor dicho, poner lo que estaban relatando, ponerlo por escrito. Eso fue lo que hizo Moisés. Más él no fue donde su mamá y dijo o llamó a su hermana, oye Miriam, ven, trae ese Pentateuco. Ok, esto sí, esto no va, esto sí, pero no de esta manera. Entonces ven, vamos a corregirlo, voy a escribir un nuevo Pentateuco.
Parecido a lo que fue de alguna manera la reacción del Corán, que en el Corán nosotros encontramos un primer Corán bajo el orden de Abu Bakr y luego encontramos un segundo Corán bajo orden de Uthman y después de ahí en adelante encontramos 30 Coranes más y no pasó exactamente lo mismo aquí, ¿no? Antes de hablar de la teoría documentaria, quiero a ver si hay alguna otra pregunta sobre lo que acabamos de hablar. Sí, aquí que Fernando pues ya aclaró lo de su pregunta de los versículos de la creación. Dice, si los días de la creación están en orden cronológico como se conocen hoy en día. Así está día 1, día 2, sí, son días. De acuerdo, sí, está totalmente... O el escritor lo... Sí, o si el escritor lo hizo utilizando otro contexto y significan un tiempo y espacio como en miles de años. Ah, ok. No, eso ya tiene que ver con otra cosa. Son dos cosas diferentes de las que me estás hablando. Entonces, primero, el orden de los días como los encontramos en nuestra Biblia actual es el mismo orden de días que se transmitió de generación en generación y luego fue escrito por Moisés, etcétera, etcétera. Sí, ese es exactamente el mismo orden de días. El mismo orden en el que fueron creadas las cosas. Sí, entonces eso se ha preservado. Ahora, lo que tú me estás hablando es de cuánto dura un día, si un día dura 24 horas, si un día dura 1000 años, si un día dura millones de años. Ya lo que me estás hablando es de la interpretación de ese día en particular. Bien, entonces ahí vas a encontrar diferentes posturas entre creacionistas de tierra joven y creacionistas de tierra antigua. Entonces los creacionistas de tierra joven te van a decir que son días literales de 24 horas. Punto, se acabó el día, se acabó el tiempo, ¿cierto? Creacionistas de tierra antigua, ya hay varias vertientes de los creacionistas de tierra antigua, creacionistas evolutivos, creacionistas progresivos, creacionistas de la brecha y otros tipos de creacionistas de tierra antigua que te van a dar su explicación desde el original en hebreo de lo que significaba cada día, de lo que significa la palabra día, que en hebreo es yom. Y resulta que la palabra yom en hebreo no significa un día de 24 horas, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que un día estaba yo transmitiendo en Twitch acerca de las grandes doctrinas de la Biblia, pues no les estoy diciendo qué día en particular fue, no les estoy diciendo cuánto pasó ese día, ¿verdad? Entonces, debemos tener en cuenta eso, uno. Segundo, debemos tener en cuenta lo que era la ciencia antigua y debemos tener en cuenta el contexto en el que fueron escritos los libros y la manera en que fueron escritos los libros. La manera en que Moisés tenía una tarea particular, no solamente escribir lo que nosotros conocemos como el Génesis, como el Pentateuco. Moisés tenía una otra tarea que era no solamente escríbelo, sino transmite el mensaje al pueblo de manera que lo entiendan. Ok. Moisés no era ni matemático, ni físico, ni químico, ni astrofísico, ni astrónomo, ni nada de eso. Si algo le fue transmitido por tradición oral y le fue revelado también por Dios a su cabecita, ¿de qué manera puedo yo transmitirle esto al pueblo de tal manera que ellos lo entiendan? Entonces, ¿cómo hago yo? Lo hago de la siguiente manera. Permítanme un segundo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz y el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas. Es decir, ¿qué hizo Moisés? Relatar un evento, como lo fue la creación,
de manera que el pueblo lo pudiera entender, que lo pudiera asimilar, lo pudiera comprender. De esa manera, esa era la tarea que tenía Moisés. Y por supuesto él sabía el orden en que fueron creadas las cosas, porque de esa manera le fue revelado, de esa manera también le fue transmitido al pueblo. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Pudieron haber sido días literales de 24 horas? Claro que sí. Incluso el día pudo haber durado 3 horas, no 24 horas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, todopoderoso y puede hacer lo que se le antoje y la manera que Él quiera. ¿Eso altera la inerrancia bíblica? ¿Eso altera la confiabilidad de las escrituras? No. Ay, ¿qué pasa si, como Pedro dice que un día para Dios es como 1000 años? ¿Qué pasa si el día duró 1000 años? Lo pudo haber hecho Dios también, es soberano, todopoderoso, no hay ningún problema con eso. Lo pudo haber hecho también. Lo pudo haber hecho cada día en millones de años, no hay ningún problema, también pudo haber hecho eso. Eso no le quita ni le pone nada la omnipotencia de Dios, ni tampoco la inerrancia ni confiabilidad de la Biblia. ¿Bien? Simplemente son la manera en que tenemos nosotros, según nuestra doctrina, nuestra enseñanza y demás, de interpretar lo que encontramos ahí en las escrituras. No me pongo a debatir la verdad mucho sobre eso. Bueno, entonces, para hablar desde de la teoría documentaria acerca del Pentateuco, no todo el mundo académico llegó a aceptar la paternidad literaria mosaica del Pentateuco. De hecho, los académicos que cuestionan generalmente la paternidad apoyan una u otra variante de una teoría, una hipótesis que es conocida como la hipótesis documentaria, frecuentemente identificada con el erudito alemán Julius Wellhausen. De hecho, a veces conocida como la teoría de Wellhausen o la hipótesis de Wellhausen, a veces lo encontramos de esa manera. Esta teoría fue aceptada casi mundialmente durante la mayor parte del siglo XX, pero el consenso ahora se ha hundido. En el siglo XXI, el que levante la mano y hable de la teoría documentaria queda en ridículo, porque realmente en el consenso académico y los eruditos han llegado a desecharla prácticamente, ¿sí? Esta teoría, ¿qué aseguraba? Esta teoría decía que la obra del Pentateuco, los escritos, se basaron en realidad en 4 fuentes o 4 libros perdidos escritos independientemente el uno del otro, conocidos como J, que es el documento yavista, como el documento E, eloísta, el documento D, deuteronómico, y el documento P, que es el código sacerdotal. Entonces, de acuerdo a esta teoría, estos documentos pasaron por varias ediciones, modificaciones, alteraciones, llegando a definir un texto del otro. Uno interpretaba al otro, el otro contradecía al otro. El caso es que después de muchas revisiones, finalmente llegaron a lo que hoy conocemos como el Pentateuco, ¿sí? Entonces, eso es lo que postula la teoría de la hipótesis documentaria. Entonces, por ejemplo, J, que es el documento yavista o javista, como lo quieran llamar, ese es el documento, dice la teoría, que era el documento más antiguo, también el más controvertido, y tiene este nombre debido a su uso característico del término Yahvé, acerca de Génesis 2.4, por ejemplo, hasta Génesis 35, con el final del cambio de nombre de Jacob a Israel y la finalización de los patriarcas de las 12 tribus, y proporciona gran parte del material que nosotros encontramos de Éxodo desde los capítulos 1 hasta el capítulo 5, Números desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14, reanudando después en el capítulo 16, si se dan cuenta, de hecho es bastante confuso de explicar, y también se cree que provee grandes porciones de los capítulos 21 al 24 también del Éxodo. Algunos estudiosos debaten si porciones de la muerte de Moisés estuvieron en la fuente J. Entonces esta era la fuente J, pero es un documento perdido. Ahora la fuente E, la fuente elohista.
Entonces, en esta fuente, el nombre de Dios ya no es Yahvé. El nombre de Dios se presenta como Elohim o como Él. Él es como una abreviación de Elohim. Hasta la revelación del nombre de Dios a Moisés, es decir, desde Génesis hasta Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice que es el gran yo soy. Después de esto, Dios se conoce ya no como Elohim, sino como Yahvé. La fuente elohista está caracterizada por reunir las historias y tradiciones de las 12 tribus. Esta es la fuente E. Ahora la fuente D, la fuente deuteronómica o deuteronomista, fue básicamente la que le dio el recurso literario, por así decirlo, del libro de Deuteronomio. Y la historia deuteronomista de Josué, es decir, las leyes, lo que encontramos como ley en Josué, lo que encontramos en Jueces, lo que encontramos en Samuel, lo que encontramos también en Reyes, y también el libro de Jeremías. Así que la fuente deuteronomista o deuteronómica no solamente te proporciona información sobre Deuteronomio, sino también sobre otros libros. Y por último tenemos la fuente P, que es la del código sacerdotal. Entonces esta fuente se ocupa de los asuntos sacerdotales, como era la ley ritual, el lavado de manos, qué comer, qué no comer, el Shabbat, por ejemplo, los orígenes de los santuarios, las genealogías incluso. Todo expresado en un estilo formal y repetitivo. Insiste en las reglas, insiste en los rituales, en qué hacer, en qué no hacer, en la adoración, cómo no adorar, quién debe adorar. Y el papel crucial, desde luego, de los sacerdotes, por eso se llama código sacerdotal, resaltando, de hecho, el papel dado a quién. ¿Quién fue como el primer sacerdote aquí dentro de esta historia que estamos narrando? Aarón y los levitas. Y el uso y aquí, como hablamos de los nombres, ya hablamos de Elohim, hablamos de él, hablamos de Yahvé. Entonces aquí se caracteriza por usar el título divino de El Shaddai. El Shaddai. Bien, entonces, estas 4 fuentes, de las cuales no tenemos evidencia histórica ni arqueológica, porque es una historia, es una teoría, es una hipótesis que se formuló simplemente para sacar de la ecuación a Moisés, que el consenso académico habla acerca de esta teoría, o más bien hunde esta teoría en las décadas del siglo XX. Es por eso que si en algún momento, ahorita en pleno siglo XXI, estás hablando con alguien y alguien te dice, oye, mira, es que Moisés no escribió el Pentateuco, realmente te voy a hablar de 4 fuentes. Ahí ya tú le dices, mira, párale aquí, frénale a tu coche, que no. Bien. No lo digo yo, lo dice simplemente el consenso académico. De hecho, publicaciones importantes que hicieron distinguidos profesores y eruditos que llegaron a cuestionar seriamente las conjeturas, porque de hecho son conjeturas que planteaba esta teoría. Encontramos ejemplos, por ejemplo, en 1975, el experto canadiense en literatura bíblica John Van Cedars publica un libro que se llama Abraham in History, Abraham en la historia y la tradición, más bien para no complicarme con el inglés, ¿sí? Habla acerca del tema. Un año después, el profesor suizo Hans Heinrich Schmidt, que es una autoridad respetada en la cuestión de los orígenes del Pentateuco, él publicó también un libro hablando acerca del tema. Un año después, en el 77, Rolf Renford, profesor emérito de Antiguo Testamento en la Universidad de Heidelberg, quien ha escrito, hay muchas publicaciones acerca del profesor. Él habló acerca de las escrituras judías y él, de hecho, fue uno de los mayores contribuyentes al debate sobre los orígenes del Pentateuco. Él escribió un libro que se llama El problema del Pentateuco, que también pueden buscar por ahí. No sé si está en Amazon los libros que les estoy comentando.
hablan acerca de esto. Entonces, estos tres autores compartieron muchas de las mismas críticas a la hipótesis documentaria, como por ejemplo, ¿cuáles son algunos de los problemas? La fecha de datación de cada fuente, el contenido de cada fuente, la deficiencia, sobre todo, en la comprensión de la literatura del antiguo cercano oriente. Y eso ya es algo serio. Algunos de hecho solo llegaron a reconocer por mucho la fuente deuteronomista y el código sacerdotal, que dijeron posiblemente llegaron a existir como libros externos e independientes. Eso aquí también hago una aclaración. Ellos lo reconocieron como libros externos e independientes, pero no como la fuente para escribir el Pentateuco. Bien, entonces, por otra parte, hay quienes todavía están a favor de la teoría documental. Todavía van a encontrar gente así. De hecho, argumentan que las redundancias, la repetición de historias y contradicciones expuestas en el texto bíblico, aparentes contradicciones, ¿sí?, tienen que ver precisamente con los diferentes estilos de escritura y las diferentes formas de llamar a Dios dentro de las fuentes D, J, P, E, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros responder a esto? Con lo que les acabo de explicar, con lo que les acabo de enseñar. De todas maneras, no se preocupen que finalmente esta charla va a quedar, esta transmisión va a quedar aquí guardada en el canal de YouTube durante mucho tiempo. Una de las ventajas de estar ahora en YouTube y no estar en Twitch. Twitch no las borraba después de 15 días, creo. Ahora en YouTube, pues ahí las van a tener ustedes eternamente, si Dios quiere, ¿no? Bueno, preguntas. Jotaru, ¿qué preguntas tenemos por ahí? Muchas. Sí, te pregunta que ¿dónde entrarían los Nefilim con todo eso? ¿Dónde entrarían los Elohim? Los Nefilim. Ah, los Nefilim. Los pajaritos. Sí. Sí, ya escuché los pajaritos tan bonitos. Los Nefilim, ¿dónde están? ¿En qué libro está ahí entonces? ¿En qué relato los encontramos nosotros particularmente? Génesis, ¿cierto? Es donde nos habla a nosotros acerca de los Nefilim. Es donde nos habla acerca de los hijos de Dios. Es donde nos habla ahí el capítulo de Génesis, pero no sé, creo que no era una pregunta muy concreta, porque ¿dónde entrarían? Pues en el libro de Génesis. No sé si tienes alguna otra pregunta en particular sobre ese tema que me estás hablando. ¿Qué otra pregunta tenemos, Jotaru? No, ninguna. ¿Ninguna otra? Era esa, profe. Listo. Muchas gracias. Listo, pues. A Fernando le quedó ya más claro. Vale, entonces, aquí esto en cuanto al Pentateuco en particular, por supuesto tenemos que hablar acerca de los libros en sí. No hemos hablado todavía acerca de los libros en sí, no hemos hablado acerca de Génesis, Éxodo particularmente. En cuanto a Génesis, como para irles dando una abrebocas acerca de lo que hablaremos también en las demás transmisiones. En cuanto a Génesis, no saben qué, no les voy a hablar acerca del Génesis, más bien acerca del Génesis y los demás libros los vamos a hablar en la parte 2 de esta transmisión.